Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del uso horario en que estén viendo este programa. Queremos darle la bienvenida a este nuevo espacio. Ustedes ya conocen Venezuela como problema, de la filosofía al diálogo, donde hemos conversado con intelectuales, artistas, políticos, comunicadores, para entender la historia venezolana, sobre todo entre 1958 y 1998, y también su proyección hacia el presente. Ese podcast seguirá existiendo, pero hoy abrimos un segundo programa dentro del mismo canal. Venezuela como problema, del diálogo a la filosofía. Bueno, ¿cuál es la diferencia que existe entre un podcast y el otro? En este nuevo espacio no partimos de biografías de nuestros invitados, sino de los conceptos fundamentales dentro de los cuales organizar y comprender a la Venezuela como problema. Queremos ir directo a las ideas que nos ayudan a pensar lo que le pasa al país. Cada episodio girará en torno a una noción fundamental de la filosofía política: diálogo, democracia, poder, libertad, instituciones, hegemonía, consenso, y esas nociones las pondremos a prueba en el caso venezolano. Cuando estemos solo los dos, los espacios quizás van a durar alrededor de 15 minutos y cuando tengamos invitados como hoy, se extenderá a media hora aproximadamente. Pero atención, el invitado aquí no viene a ser entrevistado, sino a conversar en igualdad de condiciones. La idea es una mesa redonda donde todos pensamos juntos. Por eso en este episodio de hoy tenemos la suerte de contar con un buen amigo, un gran amigo, académico venezolano, creador del podcast Bibliópolis, Ivo Hernández. Ivo, gracias por estar con nosotros, por aceptar esta invitación y por sumarte a esta primera aventura que conducimos Jonathan y yo. Bueno, primero muchas gracias a ustedes por invitarme y por considerarme un interlocutor a nivel de lo que están haciendo. Muchas gracias y vamos a exponer los temas con calma para ver qué podemos sacar de ellos. La pregunta de hoy sería, Eh, en principio, ¿qué es el diálogo, no? José Rafael, Ivo. sí, sí, exacto. Yo diría que este es uno de nuestros programas fundamentales, no solamente porque es el primero, sino porque el diálogo es fundacional con la filosofía. Hay una entrevista que le hizo Jonathan a un buen compañero nuestro de toda la vida, el filósofo Wolfgang Hill. eh, Wolfgang le preguntaba por la diferencia que hay entre conversar y dialogar. Y Wolfgang le decía que el asunto con el diálogo es que el diálogo la verdad, busca la verdad. Diálogo no significa, por cierto, una especie de estar de acuerdo, de zumbarse flores. No, diálogo viene de duis, de bis, o sea, de velum, o sea, viene de combate, de controversia, de discusión. El diálogo no es que sea ninguna echadera de flores, ninguna perfumadera. No, no, el diálogo también implica, por supuesto, con las normas de respeto debidas, implica confrontarse, debatir ideas. Y eso es justamente lo que tal vez en este momento más le haga falta a Venezuela. Pero cuidado, una cosa es dialogar, como decía hace un momento, y otra cosa es la idea esta de querer hacer conchupancias que no son precisamente modelos
de diálogo, ¿no? Hay que distinguir entre una cosa y la otra. Me parece que esto es fundamental. Esa es una noción que no solamente está desarrollada por Platón a través de su maestro Sócrates, sino que Habermas ha dado cuenta contemporáneamente de toda esa discusión. Es decir, no debe haber una especie de presión por detrás, ni mucho menos, sino que el diálogo se valora en sí mismo y por sí mismo, y no con una intención oculta o una mediación no visible, digamos. No sé ¿Qué si está de dices, acuerdo, Ivo? Jonathan. Sí, Ivo, si me permiten añadir, recogiendo el testigo de lo que dice el profe Herrera aquí, varias cosas importantes. Lo que dice el profesor Gil, eso de que busca la verdad es cierto, porque recordemos que el concepto de verdad para los griegos se definía como aletheia. Nadie se asuste con esa palabra. Aletheia lo que significa es llegar al concepto medular pelando la cebolla. Es decir, usted tiene que Ajá, entender que la verdad es un concepto de base y tiene que ir descubriendo en la medida en que está cubierta por ignorancia, por mentiras, por lo que sea, y llegar a la verdad. Ese no es el único concepto de verdad que tenemos en la filosofía, pero sí es uno muy antiguo y muy bueno. ¿Por qué lo dice? Bueno, porque hay que justamente que trajinar eso. Una imagen buena sería la de los tenistas. Un buen diálogo sería como dos tenistas que se enfrentan y se lanzan una pelota procurando ambos sostener el mejor juego posible. Pero para ello se necesitan unas condiciones, y creo que ya el profe lo adelantó. Cuando él citaba a Habermas, Habermas pone sobre la mesa un punto que es importantísimo y que a Venezuela la toca de frente, que el diálogo, para poder darse, el hecho del diálogo, que no es simplemente dos tipos hablando, o dos personas, o dos grupos hablando, se necesita reconocimiento de los actores. Es decir, el actor A reconoce al actor B, el actor B reconoce al actor A como representantes o como seres de algo. Eso no es lo que aplica en Venezuela, porque en Venezuela lo que tenemos es un régimen que cada vez que se ve en una situación difícil, se inventa una oposición, llaman a unos sujetos y inventan. Tenemos los diálogos ya, recordemos, desde los aquellos del Vaticano y UNASUR en el 2016, Dominicana en el 17, Noruega y Barbados en el 19, en México 21 y 23. Es decir, un sainete repetitivo. Eso no es un diálogo. ¿Por qué? Porque así este es. régimen no reconoce a estos sujetos. Él simplemente se burla de ellos y cuando te está asustado ante los Estados Unidos, ahora porque les ponen una flota dando vuelta en el Caribe y estos sujetos quedan desnudos como lo que probablemente son. Entonces, bueno, se forman estas situaciones en las cuales tenemos que hablar. Y entonces, bueno, imagínense ustedes, mueven a la gente a la que pueden mover, porque no a todo el mundo, y entonces empiezan a invocar, ahora sí, un diálogo, pero para nada, para no cumplirlo, para no reconocerlo, para hacer lo que siempre se ha hecho, una gran mentira. Sí, hay Ivo, una cosa yo importante que quisiera, yo quería, antes de Jonathan, permíteme. Fíjate, hay dos cosas importantes que señala Ivo que están íntimamente relacionadas. La primera es que diálogo solamente se puede hacer Sí. entre pares. Es decir, que la fundamentación de un diálogo está dada sobre la base de un criterio de oposición. Lo que yo he dicho en varias oportunidades a través de mis textos, tanto mis textos, digamos, académicos como los artículos de prensa, es que lo que conocemos hoy en día como oposición no está definido como tal, o no, digamos, hay una diferencia fundamental entre estar opuesto y estar confrontado con un régimen que no presenta estas perspectivas que son propias o características de los pares, de los iguales. Yo discuto con un político contra un político, y establecen una relación de diálogo, un académico contra un académico, etcétera. Pero una relación entre un político y un malandro no es una relación de diálogo, no lo puede ser. Hay una contradictio in terminis dentro de eso. Bueno, ahora sí, perdóname, Jonathan. yo quisiera para cerrar este punto incorporar, bueno, el pensamiento de un venezolano que desde los años finales de los 70, eh, en los 80 y los 90, se dedicó no solo a pensar el diálogo, sino a ensayar formas de diálogo desde la diferencia. Estamos hablando de Rigoberto Lanz.
Rigoberto Lanz incorpora a la propuesta habermasiana de una coacción sin coacción con el mejor argumento, incorpora la lucha de intereses, las asimetrías del poder y las pasiones como parte del diálogo en la arena política. Hizo diversos ensayos con revistas, libros, donde autores antiprologaban su pensamiento de forma durísima. Él nos dice, Rigoberto, en uno de sus textos, que la única posibilidad para incorporar la diferencia como parte del diálogo es estableciendo un espacio institucional donde se discutan los procedimientos para llegar a acuerdos y disensos, con un horizonte común, como decía Habermas y Gadamer, que el diálogo entre distintos tienen un horizonte común. Por ejemplo, con el ejemplo que colocó Ivo, dos tenistas, el horizonte común es un bello juego. No solo es ganar o perder, sino dar un bello juego. Tienen un horizonte Exacto. común. Aquí el horizonte en términos de la política es qué concepción de Estado queremos, qué concebimos como nación, qué concebimos por instituciones, qué tipo de instituciones queremos, cuáles instituciones nos parece que son desacertadas, cuáles prácticas políticas son negativas, cuáles prácticas políticas podemos considerar para replicar. De eso se trataría el diálogo, según Rigoberto Lang, y es el último aporte que doy a esta temática para abrirles un nuevo tema de inmediato. Rectores de nuestras universidades venezolanas, la rectora de la Universidad de Carabobo, el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, están proponiendo un diálogo entre Nicolás Maduro Moros y María Corina Machado. ¿Qué opinan ustedes? Profe. Bueno, no, a mí me parece que, como decía hace un momento, esto es un disparate. Un disparate, sobre todo porque, como decía hace un momento, no estamos hablando de un diálogo. Eso no es posible en estas circunstancias. Yo no tengo más que hablar con un criminal, un terrorista. Me perdonan la expresión directa y abierta, pero eso es la verdad. Entonces, una persona que se ha dedicado a la construcción de una relación política, de una relación democrática, de una relación incluso con la ideología liberal, tiene que dialogar seguramente con un socialista o tiene que dialogar con un, no sé, un conservador o con cualquier concepto o con cualquier participante de un concepto político, pero no con un malandro. Es decir, hay una contradicción entre los términos que no tiene relación alguna, no hay compatibilidad. Esto es una relación que no es ninguna relación. Y eso es preocupante, que sobre todo por parte de los académicos, este tipo de discursos se eleven, porque, como decía también al principio, los diálogos no se dan con cosas ocultas por detrás, con tapadera o con medianías. No, los diálogos son confrontaciones, discusión de ideas, discusión de conceptos, discusión de términos, pero no puede haber, incluso, repito, una relación dialógica entre un malandro y un político. Y esto para mí es fundamental. Una de las cosas que la gente suele olvidar, porque no se lee mucho a Marx y a los autores clásicos de la izquierda, es que hay un libro de un sujeto, de un alemán que se llama Hans Magnus Enzensberger, que se dedicó, él y un equipo, a recoger
la cantidad de cartas y cosas que Marx intercambiaba con una serie de personas. Enzensberger llegó a diversas conclusiones, pero una de las que llegó es que Marx no podía, prácticamente no podía hablar con alguien sin insultarlo. Era una cosa permanente. Eso después se exacerba con Lenin, quien es un sujeto de una violencia y realmente casi sin par en eso que lo traten los psicólogos, un sujeto de una... Y eso la izquierda lo ha hecho como una especie de moto, es decir, muchos de los actores, y lo digo esto porque lo que estamos viviendo son las regurgitaciones de la última izquierda latinoamericana, ya completamente caduca, perdida, ya ni siquiera con el focultismo o Foucaultianismo francés, ya nada de eso ya. Eso está perdido, pero les quedan los rezagos de esa cosa de insultar al otro. Entonces, como Castro decía, somos los gusanos, todos los que no comulgamos con esa verdad revelada, ¿no? Todos los que no estamos allí, pues somos los gusanos, las alimañas, etcétera. ¿Cómo va usted a dialogar con una alimaña? ¿Cómo va usted a dialogar con un gusano? Es decir, ya, ahí no, ya por ahí el terreno está desnivelado. Ese partido de tenis ideal que estamos tratando de preparar tiene una serie de falencias que son muy importantes. Entonces, repito, en el caso de los académicos, bueno, el caso de estos académicos que están llamando, de parte del régimen, supongo, a un supuesto diálogo, pues quedará nuevamente como una de tantas situaciones indecorosas en las cuales, pues, lo que conocemos como el bozal de arepa se ha hecho presente, es decir, un Estado, sobre todo un petroestado, que tiene todo el dinero y mantiene a la sociedad prácticamente. Entonces, las borinas que se dan, pues hacen que las personas tengan que hacer eso. Yo le citaba a los colegas presentes hace rato un versito de Machado que dice, yo he visto gente beber hasta de charcos del suelo. Caprichos tiene la sed. Y es así. ¿Por qué? Porque además de estos sujetos ser lo que hemos dicho que son, también son los sujetos que tienen el dinero con que se mantienen muchas de esas universidades, directamente cuando son del Estado o indirectamente cuando son subsidiadas, como es el caso creo que es la Católica Andrés Bello. Entonces, ahí hay importantes cuotas de dinero y cualquier persona que ha estudiado marxismo 101 le dirá, dime de quién son los medios de producción y te diré cómo es la superestructura, es decir, te diré cómo se bate el cobre en ese mundo. Y eso es lo que estamos viendo simplemente. Para cerrar este punto, yo quisiera decir esto. Yo creo que en principio la proposición tiene una contradicción en términos de lo que ellos vienen diciendo. Este sector viene diciendo que María Corina Machado está polarizada con Nicolás Maduro. Primera proposición. Errada porque se trata de que Maduro nos robó la soberanía, ¿verdad? Que se legitimen el voto. Pero además ellos están diciendo que María Corina no se abre al diálogo a otros sectores. Cuando ellos están haciendo la proposición María Corina versus Maduro, están negando una gran parte de la oposición, en primer lugar. En segundo lugar, creo que apuntaron mal. Si pensamos el día después, donde deben apuntar es a consolidar a la oposición. Allí es donde tenemos que hacer el diálogo. ¿Y cuándo hay que hablar con el régimen? Cuando esté profundamente debilitado. Cuando esté profundamente debilitado y la oposición fortalecida con un pacto, con un acuerdo entre diversos y opuestos, dígase, empresarios, sindicatos, dirigentes de partido político, entonces la relación de poder se cambia, es asimétrica. Allí es donde se puede dialogar. Entonces, no es una negación a dialogar, incluso con estos malandros, sino hay que saber el momento, el olfato político. Y el olfato político nos dice que en este instante, por ejemplo, personas como Andrés Caleca, nuestro amigo José Guerra, que es un extraordinario economista, no están dentro del pacto. Y voy a decirlo por la calle del medio. La lógica del libertador o liberadora de Venezuela, una lógica individual, es terrible para esta circunstancia, porque si no pensamos el día después, entonces el día anterior se transformará en nuestro futuro. Además, Así es. casi como un Sí, eslogan, estoy. puedo decir una cosita, perdón, solo muy breve, mientras exista el helicoide, no hay diálogo posible. Así de sencillo. No Oh, podemos qué maravilla. establecer
Es que no Qué podemos maravilla. establecer un diálogo mientras haya sujetos que están siendo torturados y vejados en su humanidad más íntima. Y eso es lo que está sucediendo en esa terrible herida abierta que tenemos en Caracas, que ya no es la roca Tarpeya, que es un elemento importante dentro de la geología caraqueña. No, es un centro de torturas brutal. Esto dejó atrás a la ESMA de Buenos Aires, esto dejó atrás a todo el mundo, lo que está pasando allí y que muchos han conectado y conectan pidiendo un diálogo con las personas que administran eso. Para cerrar Mira, Hegel decía, este primer ciclo, vamos al último tema. El último tema nació de una conversación que tuvimos en el programa Venezuela como problema de la filosofía al diálogo con Ivo, y es su análisis de la responsabilidad de las instituciones religiosas en el acontecer actual. Ivo, tienes la palabra. Bueno, eso es una cosa que yo he venido trabajando desde hace mucho tiempo, porque yo recuerdo que en los años 80, finales de los 80, se mandó a hacer un estudio de mercado que poca gente supo de él, donde se decía, ¿dónde está la imagen de Dios dentro de las prioridades de los venezolanos? Es decir, dentro de las cosas que usted tiene como importantes en la vida, ¿dónde está la idea de Dios? Ese es un estudio que fue comisionado por gente muy seria, porque el Vaticano había venido sufriendo de la pérdida de feligreses en razón de estas heterodoxias que se llaman iglesias protestantes, que son simplemente variantes norteamericanas, casi todas ellas, algunas de fermentación local, pero casi todas norteamericanas, que se generaron desde el siglo XIX en adelante y que tienen que ver con toda una especie de neocolonización utilizando las Biblias del protestantismo calvinista con Reina Valera y todas esas cosas. Entonces, a mí me empezó eso a hacer pensar y yo he llegado a la conclusión que el mayor fracaso educativo patente que nosotros tenemos son los bolichicos. ¿Por qué? Porque ahí es donde se demuestra que nos fallaron todos los resortes que teníamos para crear. Las instituciones religiosas en Venezuela, en la medida en que se fueron depauperando las instituciones públicas de educación, las instituciones de educación religiosa, los colegios, entonces empezaron a tomar cuerpo. Y me alumbró un día que una persona, un argentino, conversando con él, me dijo, ¿y tú de qué colegio vienes? Y yo le dije, mira, yo he pasado por varios colegios, pero no es que en Caracas, yo cuando hablo con las personas de Caracas, todos vienen de un colegio y me dicen, yo vengo del tal o del cual. Y casi todos son colegios religiosos. Entonces me quedé pensando, digo, bueno, aquí tenemos entonces, en esa Venezuela futura que hablamos, que replantearnos lo que han hecho los jesuitas, el Opus Dei, toda esa gente que tiene escuela, no para que desaparezcan, atención, aquí no se está diciendo eso, sino para que nos planteemos una cosa de que aquí hay que crear élites, no crear élites de bandoleros y bandidos, como estos bolichicos que son niños de cucharita de plata, es decir, gente que fue criada con todos los privilegios, pero no tomaron en serio su posición de decir, bueno, vamos a crear un país, vamos a poner a... No, simplemente fueron unos bandoleros que se robaron lo que pudieron para escaparse al exterior. Entonces tú dices, bueno, ¿qué es lo que sucedió aquí? ¿Qué concepto de pertenencia social se les inculcó a estos niños que no entendieron esto? Porque aquí usted lo que tenía era que parir algo así como los hermanos Humboldt, Guillermo y Alejandro. Es decir, usted dice, estos son prusianos que van a dirigir el mundo y usted va a dirigir el país. Usted tiene que criarse con ese concepto. Eso puede sonar marxistamente clasista, pero es fácticamente real. O los países crean élites para generar sus gobiernos, o se enfrentan a decadencia por improvisación. Eso puede sonar duro, pero es cierto. Y Venezuela se vio en ese trance. Entonces, yo creo que es muy importante, y vi esto ahora, este rector de la Universidad Católica, que está hablando de diálogos y que además está bastante cercano al régimen. Uno puede comprender eso económicamente, pero también uno dice, bueno, de la Compañía de Jesús, que es una cosa muy musculosa dentro de la iglesia, uno esperaría un poquito más de reflexión. Ya entendemos que el marxismo es un camino seco y que no va para ninguna parte. Entonces vamos a empezar a pensar o a repensar esto en términos de un proyecto de país y la Iglesia Católica tiene que estar metida en ese concierto. Tú sabes que yo tengo la impresión de que a María Corina Machado se le ha dicho en varias oportunidades que ella es una especie de tipa que no tiene la capacidad para dialogar con nadie, que digamos que sus niveles de engreimiento son tales que no es capaz de dialogar. Yo creo que eso no es verdad. Yo creo que no es verdad. Ella se ha abierto al diálogo, pero se ha abierto al diálogo con la gente con la que tiene que dialogar, que es con el país productor, con el país cultural, con el país económico, es decir, con el país real, con la sociedad civil.
con la sociedad civil, no con estos sectores así que, digamos, tienen sus pequeños trompos enrollados, sus pequeños intereses personales o grupales, que son los que han ido prácticamente destrozando el tejido democrático de la sociedad venezolana. Y esto es terrible, porque esos son exactamente lo que decía Ivo, es decir, unos tipos que no diferencian entre la conformación de una élite y la conformación de un gang, de una cosa de criminales, de verdad. Y es que nosotros hemos cometido lamentablemente el riesgo en Venezuela de deslizar lo político hacia la criminalidad, hacia la gangsterilidad, y esto ha sido terrible para nosotros, una experiencia muy mala, y yo creo que hay que acabar con eso, hay que colocar las cosas en su lugar, y hay que dialogar, decía yo al principio, hay que dialogar entre dialogantes, no entre personas que tienen otros intereses distintos al diálogo y que a la hora de la chiquita o le dan una patada a la mesa o le dan un parazo a la lámpara, ¿no? Para digamos, para cerrar, otro tipo de intereses, otro tipo de cosas. para cerrar nuestra conversación, yo quiero aportar, voy a graficar lo que dice Ivo. Vea usted a Leopoldo López, vea usted a Guaidó, vea usted a los manitas blancas, dónde estudiaron, en qué colegio, en qué universidad. Pero vea el 11 de abril y recuerde al cardenal Velasco, al Opus Dei. Yo en este programa, yo me siento parte de la familia jesuita. No estoy hablando desde el exterior. Yo invitaría, entiendo que el padre general Arturo Sosa no tiene por qué pronunciarse sobre Venezuela porque él atiende al mundo. Pero Arturo Sosa es un estudioso de la política venezolana, un especialista en acción democrática. Sería conveniente que así como San Ignacio planteaba la compañía como un ejército, bueno, visualice sus soldados en Venezuela. Por cierto, con toda la responsabilidad lo digo, invité a mi amigo que admiro, que he respetado siempre, al padre Luis Ugalde, a Venezuela como problema de la filosofía al diálogo. Padre, lo estamos esperando. Se lo hago público y con toda la fuerza porque soy cristiano, católico, pero además desde la espiritualidad ignaciana. Es insoportable que en este momento de crisis la iglesia, en mano con la visibilidad de los jesuitas, estén dándole soporte al régimen. No es un diálogo, ese es un soporte para que se mantengan en el poder. Hay una cosa que nos pudiera también servir un poquito en este tono de lo que se está planteando aquí, más allá de todos los llamados, y son las famosísimas conferencias a la nación alemana que hizo Fichte en el año 1808. ¿Por qué son importantes? Cuando Fichte es un filósofo alemán interesante, que tiene diversa obra, pero esas conferencias en particulares fueron hechas cuando, para que ustedes entiendan, parte de Alemania estaba ocupada por el ejército napoleónico. Entonces Fichte se quedó pensando cuál es el último recurso para unificar esta nación, a que aprenda a tener una resistencia. Pues eso es la educación. Y lo que estas 14 conferencias lo que hacen de una u otra manera, y con todas sus falencias y errores que podemos encontrarle a 200 años de distancia, pues prácticamente es eso, encontrar que el factor educativo es cohesionante, que nos agrupamos en torno a una cultura, a una lengua, a una cantidad de creencias. Y repito, lo más interesante de estos jóvenes bandoleros que han saqueado el país es que son traidores de sí mismos, es decir, traicionaron su propia esencia como país, porque
se les educó en los mejores institutos para que salieran a guiar al país cada uno en su materia. Yo puse el ejemplo de los hermanos Humboldt porque me parece paradigmático. Guillermo sale en materia de reforma lingüística y reforma educativa. Alejandro sale en materia de biología. Es decir, son dos paradigmas importantísimos dentro de la estructura prusiana. Ahora, vemos aquí estos sujetos que lo que querían algunos de ellos era salir a jugar tenis en Miami, esta cosa. Entonces, eso era todo. Entonces, tenemos el problema de que la montaña parió un ratón. Y nosotros que ponemos en la balanza ese 58-98, esos años de democracia provecta importante, pues estábamos a la espera de algo así. Es muy importante que el país entienda. Y esto es generacional, esto no es que usted le echa agua y lo bate, esto tarda años. Tarda mucho tiempo y por eso digo, el proyecto educativo, ya que no se puede desligar el factor religioso del factor educativo en Venezuela y no es deseable que se haga, entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre eso, que las personas que generemos salgan con el apego de la bandera, porque hay señores, ¿qué es lo que está sucediendo? Que estos sujetos lo que estaban era esperando un contrato para meterse unos millones y escaparse de Venezuela. Entonces dice, bueno, pero ¿cómo es esto, no? Eso me parece que es lo más importante y yo espero, insisto, que la Iglesia Católica, que recordemos, ese catolicismo que significa universalismo, es todo lo que significa, pues tenga que esa facción interesante sobre las élites y sobre los jóvenes que vienen para Venezuela. Bueno, José Rafael, tus últimas palabras para cerrar este programa. Nuestro primer No, programa, bueno, acuérdese, darle la campanita, darle me gusta, compartirlo. José Rafael, no, yo quería solamente primero elogiar este espacio que estamos abriendo, porque creo que va a ser muy importante, porque se trata es precisamente de conducir las formas dialógicas a los conceptos filosóficos. Y esto es muy importante, nos hace mucha falta. Era un poco lo que decía Ivo hace exactamente un momento a propósito no solamente de Fichte y de los hermanos Humboldt, sino digamos del concepto fundamental que nos agrupa, que nos une. Y bueno, sigo insistiendo en que hay que dialogar, pero hay que dialogar con las personas con las cuales se establece una relación entre pares, no entre impares o términos absolutamente incompatibles. Muchas gracias bueno, por Ivo, esta participación de todos. ¿Ah? ¿verdad, Bueno, Ivo? Muchísimas gracias por tu y, participación en este nuevo podcast. Y no, y muy agradecido con ustedes, pues, de permitirme discurrir acá en estas cosas y esperamos que las personas que nos escuchan, que nos permiten su tiempo, tengan la bondad de pensar esto y además, si pueden comentarlo, es importante. Recuerde siempre una cosa que dijo un papa, que nadie se acuerda de él, que era Juan 23, decía, la crítica es luz. Bueno, iluminen esto con, si tiene ideas divergentes, si no está de acuerdo con lo que dimos aquí, por favor, exprésese. Yo estoy seguro que tanto el profe Jonathan como el profe Herrera están dispuestos a pensar lo que usted va a decir. Y yo mismo digo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas. Hasta el próximo programa.